Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Comenzamos con esta primera cápsula correspondiente a la explicación del material de estudio referente a la segunda unidad. Recordemos que en la cápsula anterior solamente hicimos una introducción con respecto a la información. Hoy día nosotros vamos a detallar dos tipos de información, una que tiene que ver con el triángulo de las habilidades y otra que tiene que ver con el triángulo PMI. Comenzamos entonces explicando inmediatamente a qué corresponde cada uno de ellos. Para ir generando el contexto, recordemos que nosotros estamos hablando de las diferentes características que deben tener las personas al momento de desarrollar actividades vinculadas, ¿no es cierto?, a los estilos de liderazgo. En esta primera parte, nosotros vamos a encontrar el triángulo llamado triángulo de las habilidades, en la cual nosotros aquí debemos determinar que este tipo de triángulo se establece bajo un modelo de alto rendimiento que nos permitirá a nosotros poder mezclar tres tipos de condiciones. Una que tiene que ver con las habilidades técnicas, otra que tiene que ver con las habilidades sociales y otra que va a tener que ver directamente con las habilidades personales. Para comenzar a explicar, este tipo de modelo es muy utilizado en actividades que estén vinculadas al alto rendimiento. Por ejemplo, este modelo se utiliza mucho con personas que realizan actividades, por ejemplo, de alta montaña o actividades que estén involucradas, ¿no es cierto?, sobre un concepto de sobrevivencia. A partir de este modelo, se empiezan a adaptar condiciones para llevarlas a las empresas, donde nosotros vamos a determinar que estas habilidades hoy día se adaptan para poder desarrollar una actividad de alto rendimiento, pero centrado en las empresas. La primera categoría habla de las habilidades técnicas y se refiere a los conocimientos o competencias relacionadas directamente con la tarea que ejerce y que permite a las personas ser exitosas en su desempeño. Es por eso que acá, cuando nosotros hablábamos de que este modelo se utiliza en, por ejemplo, actividades en la alta montaña, debemos determinar que cada una de las personas tiene una actividad particular para que el resto del equipo pueda, ¿no es cierto?, obtener los resultados que se esperan. En este caso, estas habilidades técnicas nos permiten a nosotros tener claridad de los conocimientos y competencias de la tarea que se va a realizar de manera específica. Esto se debe hacer de la mejor manera, ya que el resto del equipo va a estar atento a ese resultado y de esa manera podemos nosotros lograr entre todos quienes participamos en el equipo el resultado esperado. Desde la perspectiva entonces de los conocimientos y las destrezas, se debe poseer distintas condiciones que se van a ir adaptando al trabajo que se realiza dentro de una empresa. Esta información también debe ser capaz de estar identificada y debe servir para que esa persona pueda tomar decisiones y coordinar con el equipo de trabajo las distintas condiciones que se puedan ir generando o presentando dependiendo de los escenarios en los cuales nosotros nos encontremos trabajando. A partir de esta información, tenemos, por ejemplo, habilidades técnicas. Recordemos que las habilidades técnicas tienen que ver, ¿no es cierto?, con em, los conocimientos y las competencias. Por lo tanto, dentro de una empresa, si se dedica al área de administrativa, debe tener, por ejemplo, conocimientos de computación de nivel usuario, que es la base, ¿no es cierto?, para poder interactuar con aquellos aspectos tecnológicos, idioma extranjero, finanzas, contabilidad, o si estuviéramos nosotros, por ejemplo, trabajando
en el área productiva debería saber, ¿no es cierto?, conocimientos de cómo se produce, conocimientos de las maquinarias, herramientas, entre otros elementos técnicos necesarios para poder desarrollar este tipo de habilidad. Es importante que nosotros no nos cerremos solamente a una condición de que esto que aparece en el material de estudio es un conocimiento o una habilidad técnica. Va a depender mucho del cargo que desempeñe esa persona dentro de la empresa. Por eso que es importante recordar que cada vez que nosotros hablamos de las habilidades técnicas, debemos inmediatamente conectar este concepto de habilidad con los conocimientos y las competencias relacionadas con la tarea o el cargo que nosotros vamos a desempeñar dentro de la empresa. Em, Siendo esta una de las habilidades que se muestran dentro de lo que es el triángulo de las habilidades. La segunda parte tiene que ver directamente con las habilidades denominadas habilidades personales. Las habilidades personales, como bien se dice, ¿no es cierto?, son aquellas que están relacionadas con el yo interno. Es decir, cuáles son mis habilidades como persona, en lo cual nosotros podemos destacar condiciones específicas de la persona como tal y del comportamiento o los rasgos de la personalidad que le permiten trabajar de manera eficiente y eficaz en las labores que esté desempeñando. Aunque muchas veces estas conductas son em, trascendentales con respecto a los conocimientos técnicos y el ámbito laboral del mismo. Dentro de estas habilidades personales, debemos considerar nosotros que es algo que nos va a permitir a nosotros trabajar de mejor manera o nos va a dificultar el trabajo, pero es algo propio de la persona. No tiene que ver ni con los conocimientos, ni con las destrezas, sino que es con mi personalidad, con como yo soy. En este caso, nosotros vamos a encontrar habilidades como por ejemplo, tampoco esto quiere decir que solamente sean estas las que se están presentando. Y tampoco tenemos que pensar que esto es solamente una condición negativa, sino que también es una condición positiva que se puede ir relacionando con la misma persona. Tolerancia a la frustración y o incertidumbre. Entonces acá también nosotros vamos a encontrar estos dos aspectos, lo positivo y lo negativo. Puede ser que esta persona, porque no puede desempeñar bien su tarea en la empresa, se frustre rápidamente, por lo tanto, tiene poca tolerancia a la frustración, o por el lado contrario, si esta persona tiene mucha paciencia y está dispuesto, ¿no es cierto?, a aprender y mejorar esas condiciones, tiene una alta tolerancia a la frustración y eso le permitirá, ¿no es cierto?, enfrentarse de mejor manera, porque esto es una conducta, ¿ya? Es una conducta que nosotros podemos ir manejando. Perseverancia, proactividad, iniciativa. Todos estos aspectos propios de las habilidades personales nos permiten a nosotros entender que siempre vamos a estar en estos dos aspectos, cuando es positivo o es utilizado de manera positiva o cuando nosotros no tenemos esa habilidad de poder manejar esta condición. Por ejemplo, hay muchas personas que nosotros vamos a encontrar dentro de las empresas que siempre están esperando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, su capacidad, o perdón, sí, su habilidad personal con respecto al desarrollo de un trabajo por medio de la iniciativa es bajo, es negativo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar en ello. Recordemos que todas estas habilidades se trabajan, por lo tanto podemos nosotros mejorar. Inteligencia emocional, creatividad, innovación, autodisciplina. También esto va a depender de cuándo nosotros necesitamos utilizar estas habilidades
y cuándo no las podemos utilizar. Recuerden siempre que esto va a estar em, definido por la persona. Cuándo nosotros sí podemos utilizar, cuándo nosotros podemos potenciar o simplemente cuando nosotros utilizamos otro tipo de habilidades dependiendo de cómo se vaya generando las condiciones de una vida laboral o una vida normal, ¿no es cierto?, como persona. Estas son entonces las habilidades que nosotros podríamos citar y que podríamos estar utilizando en cualquier momento y se van a ir mezclando. No es que nosotros solamente estemos considerados dentro de una habilidad personal, sino que se pueden ir mezclando condiciones técnicas y condiciones personales. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que se dedica a trabajar en la construcción y por temas técnicos, ¿no es cierto?, solamente se debe utilizar cierto tipo de material. Pero supongamos que cuando está trabajando se rompió una cañería y esa cañería él tiene los conocimientos técnicos para poder evitar la fuga de agua, pero no tiene lo necesario para poder solucionar ese inconveniente. ¿Qué es lo que hace? Genera una improvisación basado ya no solamente en sus conocimientos, sino que sus habilidades personales. Por ejemplo, desarrollando el concepto de la iniciativa, la creatividad o la innovación para poder resolver momentáneamente la fuga de agua que se generó en ese momento. Así como también nosotros podemos llevar una serie de ejemplos en procesos administrativos, en procesos productivos, siempre de la mano de la combinación entre las habilidades técnicas y las habilidades personales. Es decir, cómo nosotros llevamos a cabo nuestra habilidad basada en los conocimientos a las condiciones que se estén presentando y cómo puedo yo como persona enfrentar esas condiciones. También encontramos dentro de este triángulo las habilidades denominadas habilidades sociales, que son el conjunto de comportamientos y que permiten a una persona relacionarse laboralmente con otras, con el objeto de hacer más efectiva y fluida la interacción entre los integrantes de un determinado grupo social o equipo. Entre ellas nosotros aquí vamos a encontrar comunicación efectiva, gestión de conflictos, negociación, empatía, confianza del personal. Entonces aquí también nosotros vamos a encontrar condiciones en las cuales este tipo de habilidad nos facilitan o nos podrían generar una amenaza al momento de desarrollar o de poner en marcha esto. Siempre vamos a tener nosotros dos aspectos, lo positivo y lo negativo. Lo que hay que hacer es saber utilizarlo de manera correcta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hoy día necesitamos hacer un discurso, por ejemplo, o sigamos el mismo ejemplo del maestro, ¿no es cierto?, que em, tenía una fuga de agua en el edificio. Más abajo, en los pisos de abajo, hay personas, por ejemplo, trabajando con electricidad, personas trabajando, no sé, con otro tipo de material que si cae agua podría provocar un accidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Generar, ¿no es cierto?, una comunicación efectiva para que todos estén atentos a estas condiciones y no se genere un accidente. Pero también podrían otras personas molestarse porque yo voy a tener que dejar de trabajar porque existe una fuga provocada por otra persona. Eso te va a generar un conflicto. Entonces, lo que tienes que hacer entonces es desarrollar esta habilidad social para explicar de manera efectiva por qué se provocó, cuál fue el inconveniente, evitando así condiciones conflictivas. Pero si hay una persona que se molesta, lo que tenemos que tener también nosotros es la capacidad de poder gestionar este conflicto. Por lo tanto, entregamos los antecedentes, buscamos la manera de empatizar, buscamos la manera, ¿no es cierto?, de interactuar. ¿Para qué? Para que no se genere un mayor conflicto y así evitamos condiciones negativas y podamos seguir trabajando de una manera normal. También pasa dentro de las empresas, en el área administrativa, de producción, marketing. Todo esto, chicos, aparece directamente en cualquier parte de la empresa. Pero recordemos
que estas son habilidades que nosotros como personas debemos tener y debemos ser capaces de desarrollarla de manera positiva. Es decir, mis habilidades centradas en los conocimientos, mis habilidades centradas en lo personal y mis habilidades centradas en lo social. Entonces, a través de mis conocimientos, puedo tener una buena interacción para entender una situación crítica que esté afectando mi trabajo, pero también puedo ser capaz de conectar conocimientos, habilidades personales para que el resto de las personas vea que esta es una condición que podría afectarnos a todos, pero que en realidad podemos solucionarla también entre todos. Eso es la explicación correspondiente al triángulo de las habilidades. Recuerden entonces que es un triángulo en el cual nosotros vamos a trabajar adaptando nuestro funcionamiento dentro de la empresa, pero que principalmente este triángulo de las habilidades se utiliza en condiciones que son de alto rendimiento, pero que con el tiempo se han ido adaptando a las condiciones dentro de las empresas. Pasamos a explicar ahora el triángulo del talento del PMI. El PMI se define tres áreas en torno a lo que se genera, ¿no es cierto?, este triángulo, también conocido como el triángulo del talento. Primero, ¿qué encontramos acá nosotros? La gestión técnica del proyecto, liderazgo y estrategia, y negocio. Primero, este triángulo, ¿qué quiere decir que sea el triángulo PMI? Cuando nosotros hablamos del triángulo PMI, el triángulo PMI determina que el concepto PMI se centra principalmente en el desarrollo de un proyecto, ¿ya? Eso es el PMI. Entonces, el PMI determina que nosotros vamos a trabajar en base a este triángulo em, cuando se presente un proyecto, una condición, ¿no es cierto? Project Manager Institute, de que ahí viene, ¿no es cierto?, esta condición. Entonces, se centra principalmente en que nosotros debemos combinar estos tres elementos, ¿ya? El concepto PMI tiene que ver con el modelo, ¿ya? Muestra las características relevantes de un profesional en proyectos los cuales buscan, ¿no es cierto?, fortalecer el impacto que va a tener al momento de desarrollarse. Estas condiciones nos dicen a nosotros que primero nos vamos a nosotros a enfocar en la gestión y la técnica del proyecto, en el liderazgo, en la estrategia y en los negocios. Cada una de estas tres partes o estas tres miradas que nosotros vamos a encontrar nos dice que vamos a determinar condiciones. Em, Esto nos dice también que nosotros tenemos que considerar que trabajar en base a un proyecto no es una condición fácil. Por lo tanto, requiere conocimientos, requiere ser capaz de alinearse en base a las complejidades que pueda tener este mismo proyecto en sí. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esta condición, la gestión técnica de los proyectos están basados en estas condiciones: conocimientos, habilidades y competencias sobre las técnicas específicas de la gestión del proyecto. Em, es decir, nosotros debemos ser capaces de conocer y de gestionar, es decir, de aplicar correctamente, pero también estar preparado cuando estas condiciones eventuales cambian. Ya es como cuando nosotros miramos a la empresa y decimos, bueno, la empresa tiene un entorno. Ese entorno es un entorno cambiante. Puede ser que hoy día la ley nos esté favoreciendo para el desarrollo de nuestro proyecto, pero se generó una modificación o se generó una nueva ley em, la cual condiciona mi proyecto. Pensemos, por ejemplo, a partir del 1 de octubre, ¿no es cierto?, cambió la ley con respecto al uso de las mascarillas. Supongamos que yo me había comprado una máquina que era parte de mi proyecto,
de emprendimiento o mi proyecto centrado en entregar un nuevo producto al mercado, el cual consistía en la fabricación de mascarillas. Entonces el negocio iba súper bien, producto de la pandemia, empezamos nosotros a usar las mascarillas, todo bien, aprendimos a trabajar con eso, vimos cuáles eran las técnicas necesarias para trabajar en este tipo de productos, pero cambia, ¿no es cierto?, una condición donde se genera el levantamiento de esta condición sanitaria y ahora ya lo dejan solamente para el uso de manera voluntaria, salvo que nosotros trabajemos, por ejemplo, en el área de medicina. Entonces, ¿qué provocó eso? Provocó que nosotros vamos a tener que generar una adaptación a nuestro proyecto. Eso es parte de la gestión, de cómo nosotros nos adaptamos a estas condiciones. Para eso, también nos apoyamos en la condición del liderazgo, conocimientos y habilidades que son transversales en cualquier tipo de organización, competencias como la motivación, la comunicación y la gestión de conflictos que ayude a alcanzar los objetivos del negocio. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo. Suponiendo que los integrantes del equipo que nosotros habíamos contratado para la fabricación y distribución de mascarillas, ahora están súper preocupados porque no saben qué es lo que va a pasar con su negocio, perdón, con su trabajo, y van a estar súper preocupados y eso va a generar una desmotivación con respecto a si vamos a seguir o no trabajando, si nos van a despedir, si nos van a bajar las condiciones en las cuales nosotros estábamos acordados. Por ejemplo, no sé, si nos pagaban a nosotros un bono de producción, ahora como va a disminuir la producción, ya no nos van a pagar eso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, las capacidades de liderazgo nos permiten a nosotros mantener en base a la comunicación y la motivación, la gestión de los conflictos que se puedan generar dentro de este proyecto en el cual nosotros teníamos como objetivo principal vender mascarillas. A partir de esto parte esta tercera etapa que tiene que ver con la estrategia del negocio. Entonces, si ya supimos que va a generarse una modificación en las condiciones sanitarias y ya no va a usarse la mascarilla como algo obligatorio, sino que va a ser de manera libre, es decir, quien quiere usar la mascarilla lo puede hacer, debemos ser nosotros capaces de adaptarnos, o sea, cambiar estrategias, buscar condiciones diferentes para nuestro negocio, comprender la cadena de valor de la empresa y saber encajarla en los sistemas de valor general. Entonces, si cambian las condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reformular mi estrategia de negocio de tal manera de que podamos mantener los conocimientos adquiridos, generar, ¿no es cierto?, nuevas estrategias de venta, eh, posesionar nuestro negocio hacia otro enfoque, hacia otro punto dentro del mercado, con la finalidad de que mi negocio no desaparezca, sino que podamos nosotros reformular, cambiar nuestro proyecto con lo que ya tenemos, pero que este cambio sea positivo para la empresa. Trabajamos aquí entonces con elementos, por ejemplo, como la inteligencia emocional, la cual comprende 5 componentes básicos. La conciencia de uno mismo en base a todos los demás elementos, la administración de las emociones, la motivación del personal, la empatía y las habilidades sociales. Entonces, si nosotros hoy día vemos que por temas externos a la empresa, mi negocio se está condicionando, mi proyecto está condicionado, tengo que tener la capacidad para poder cambiar estas condiciones. La conciencia de uno mismo en la base de todos los demás elementos significa estar consciente de los propios sentimientos para interactuar eficazmente con los demás y apreciar emociones ajenas. Es decir, yo no les puedo empezar a decir a mis colaboradores, a quienes formaron parte del equipo del proyecto, oye, aquí no hay nada que hacer, cada uno va a su casa. No, lo que tenemos que hacer es reformular, ser capaces de mantener, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos
neutralizados para no presentar frente a los demás esas condiciones de miedo, de incertidumbres como dueños del proyecto, sino que al contrario, mirar desde una perspectiva diferente. La administración de las emociones significa que el líder debe saber manejar el miedo, la ansiedad, la preocupación, la rabia, la tristeza, sin perjuicio de relaciones con los demás. Es decir, si yo soy el dueño de la empresa, invertí millones de pesos para comprarme una máquina que sea capaz de fabricar muchas unidades de mascarillas. Hoy día cambia esa ley. Yo no puedo andar, ¿no es cierto?, diciéndole a los demás, pucha, se nos echó a perder el negocio. No, tengo que tener la capacidad de manejar estas emociones, de administrarlas y pensar inmediatamente en cómo buscar una condición positiva que me permita utilizar lo que ya tenemos, pero con un proyecto o con un negocio diferente. La motivación del personal es la capacidad de ser optimista a pesar de los obstáculos y las dificultades. Entonces, imagínense si nosotros hoy día perdemos nuestra inversión, perdemos a nuestros trabajadores, debemos ser capaces de buscar alternativas, motivaciones personales que nos digan, a ver, ¿cómo nosotros cambiamos esta condición? Si cambió la ley, bueno, ese cambio, podemos nosotros innovar, podemos buscar algo que nos permita mantener un nivel competitivo dentro de este mercado. La empatía es la capacidad, ¿no es cierto?, de ponerse en el lugar del otro, pero hoy día no basta solamente con decir, ah, no, es que yo entiendo a esas personas que se van a quedar sin trabajo. No, yo tengo que tener la evidencia de cuáles son sus necesidades, cómo esa persona se va a comportar si no tiene trabajo. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos ser capaces nosotros de poder lograr esta condición de sentir de manera real cómo nosotros los logramos, ¿ya? Y por último, aparecen las habilidades sociales. Son la capacidad de conectarse con los demás, construir relaciones constructivas, manejar desacuerdos, resolver conflictos e influir en otros con el objetivo de alcanzar los propósitos comunes. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, oye, cambió la ley, ya no vamos a poder estar vendiendo al mismo nivel, pero bueno, ¿qué les parece si entre todos buscamos soluciones para enfocarnos a una nueva línea de mercado, buscar alternativas que no genere un desmedro para todos los que nosotros estamos involucrados en este proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollando, por ejemplo, nuestras habilidades de liderazgo identificadas en la investigación. Habilidades que se refieren al comportamiento, habilidades que pueden ser contradictorias o paradójicas y aquellas que son orientadas, ¿no es cierto?, exclusivamente al equipo o a las relaciones interpersonales. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos alternativas, buscamos puntos en común para que nuestro proyecto, si bien nos está entregando, para el ejemplo, un escenario negativo, podamos darle la vuelta y dar, ¿no es cierto?, un nuevo horizonte a un nuevo proyecto, pero con lo que tenemos. Habilidades de carácter, habilidades para relacionarse, habilidades para la medición, habilidades cognitivas, habilidades de decisión, habilidades para la acción. Estas 6 habilidades básicas se refieren principalmente al comportamiento. No son rasgos de la personalidad ni estilos de administración, sino que un conjunto de conductas y acciones identificables que el líder debe mostrar siempre para producir resultados. Además, estas habilidades están estrechamente interrelacionadas y sobreponen entre sí las habilidades del líder, no se pueden fragmentar ni separar. Por lo contrario, deben estar entrelazadas para generar mayor integración y fuerza. Los líderes eficaces no aplican solo alguna habilidad en forma aislada, sino que las clasifican por orden de prioridad. Entonces, aquí nosotros tenemos una situación crítica en la empresa. Se nos echó a perder nuestro negocio por un cambio en las condiciones legales. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la manera de interactuar, eligiendo, identificando prioritariamente cuál
de nuestras habilidades básicas es la que nosotros debemos utilizar para hacerle frente a esta condición. Las habilidades que nos llevan a nosotros a pensar, meditar, aprender y comunicar diferentes escenarios, pero sin perder de vista cuáles son nuestras principales motivaciones frente al resto de las demás personas que hoy día nos podrían mirar a nosotros con una ilusión de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden mejorar, o por el contrario, si este líder no desarrolla todas estas habilidades desde la perspectiva positiva, el escenario va a ser completamente negativo y podríamos generar un problema o un conflicto mayor dentro de lo que nosotros estamos buscando. Espero que se haya entendido la explicación de estos dos triángulos, el triángulo de las habilidades y el triángulo, ¿no es cierto?, referente a los proyectos. La próxima semana nosotros vamos a continuar explicando lo que es el modelo de liderazgo basado en las habilidades personales y también en los rasgos del líder. Que estén muy bien, un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana en una nueva cápsula.